vamos a tener una ponencia que va a estar a cargo del ingeniero Gregory Romero Rojas. El tema que él nos va a presentar es análisis y comparación de criterios del diseño geométrico en intersecciones a desnivel. Adelante, Gregory. Buenas tardes con todos los asistentes y conferencistas. En primer lugar, rápidamente quisiera agradecer a Liliec por la oportunidad de brindarme este espacio dentro del Congreso para exponer mi tesis de grado con el fin de divulgar y hacer conocidos los resultados y conclusiones del mismo, siempre con la premisa de que es importante actualizar nuestra normativa peruana. El objetivo de este trabajo es identificar la ausencia de consideraciones de análisis y diseño en intersecciones a desnivel en el Perú, con el fin de proponer una actualización de estos parámetros. Asimismo, establecer una comparación entre distintas metodologías de diseño geométrico y sus criterios para identificar los puntos de mejora del Manual del Perú. En este caso, se ha utilizado la metodología del Perú, la metodología de Estados Unidos y la metodología de Australia. Una visión general del porqué de esta investigación. En los últimos años tenemos que la congestión vehicular y el aumento de tráfico es un importante problema, ¿no? Aquí vemos cómo el parque automotor ha crecido muchísimo. Teníamos en el 2000 1.2 millones de vehículos y ahora prácticamente tenemos 3.7 millones. Tan solo en el último año de 2016 a 2017 se creció la misma cantidad que teníamos en el 2000, 1.2. ¿Cuál es la solución que se da con mayor frecuencia aquí en el Perú? Son los intercambios viales. Yo he querido aquí en este cuadro poner las ventajas y desventajas de estos y teniendo en cuenta el contexto en donde se implementan las zonas urbanas y las zonas no urbanas o rurales. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde se implemente esta infraestructura va a tener diferentes ventajas y desventajas, ¿no? Podemos encontrar similitud de ventajas en ambos contextos de que es un ahorro de combustible, un ahorro de costos operacionales porque tenemos menos longitudes de colas, menos tiempo de demora. Pero, por ejemplo, algo importante que aquí quisiera que vean es que en zonas urbanas la principal desventaja de los intercambios es que tienen una eficacia limitada y trasladan el problema de una intersección a otras, a las que son las intersecciones aledañas. Si bien solucionamos la congestión en un punto, lo vamos a trasladar a los otros. Por lo tanto, es una solución técnica a corto plazo. En cambio, en zonas no urbanas o rurales, la eficacia es mucho mayor y sobre todo es una solución a largo plazo. Vamos a tener una mayor relación costo-beneficio. Entonces, aquí en el Perú lo que se piensa es que la mayor construcción de infraestructura vial es la solución al transporte urbano, pero hay que tener en cuenta hacia dónde la estamos orientando. Si la estamos orientando hacia el transporte privado, esto solo va a generar una mayor atracción de vehículos, como hemos visto, ¿no? Entonces, por lo tanto, no es recomendable la construcción de intercambios en el entorno urbano, y esto lo hice en muchas investigaciones a lo largo del mundo. Y aquí yo quiero mostrarles, por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos el intercambio vial de la avenida Javish, aquí en Lima. Ahora punta, 8 de la mañana. Si bien en el corredor que pasa por encima, la vía que pasa por encima, tenemos un adecuado flujo, abajo, en las intersecciones aledañas y en las vías que pasan por abajo tenemos una congestión vehicular. En un entorno no urbano, como es la figura de la derecha, el intercambio de Huacho, igual, hora punta 8 de la mañana y tenemos un adecuado flujo de vehículos. Y casi siempre cuando nos venden la idea de construir un intercambio tenemos la imagen de la derecha, de que todo va a ser bonito. Bueno, en este caso la investigación se ha concentrado en ver el planeamiento, análisis operacional y seguridad, que forman parte del diseño preliminar de la construcción de un intercambio. Y el diseño propiamente dicho, que es el diseño final, ¿no? En este trabajo técnico, por el tiempo, se ha enfocado más en el análisis operacional y el diseño, ¿no? Propiamente. Hemos consultado la guía de Estados Unidos, que es la política de diseño de carreteras y calles, ¿no? De la AASHTO, y en Australia la guía de diseño de carreteras, que está dividida en varias partes, la parte 4C, que hace referencia a los intercambios, y la parte 3 al diseño geométrico. También está la parte 6, que es la de gestión de tráfico, ¿no? También que comprende intercambios. Y el manual de carreteras, diseño geométrico de G 2018.
El intercambio donde se ha aplicado este estudio es el intercambio de la vía Evitamiento Sur-Piura con la Panamericana Norte. En la figura de la derecha vemos más o menos la ubicación en Google Earth, ¿no? Donde lo vemos que está en una zona muy alejada del entorno urbano, ¿no? Y este intercambio ubica más o menos en el kilómetro 988 en la Panamericana Norte y permite ingresar hacia la carretera Piura desde Olmos, que es la IRSA Norte, ¿no? Se hizo un conteo vehicular para calcular IMDA, para calcular los flujos vehiculares, ¿no? Y aquí más o menos en la figura de la derecha se han graficado la cantidad de vehículos por hora en un ramal. En cada ramal, ramal 1, ramal 2, ramal 3, ramal 4. Y se ha graficado más o menos hacia qué carretera corresponde, ¿no? No sé si pueden apreciar el puntero rojo. Esta es la Panamericana Norte hacia Piura, la Panamericana Norte hacia Lima y esta es la vía Evitamiento Sur, que es el desvío hacia Olmos, ¿no? Estos ramales son de 2 carriles que está construido actualmente. Igual en ese punto la Panamericana cuenta con doble calzada. Justo hasta este punto es donde se termina la doble calzada, ¿no? Entonces, a esa altura sí tenemos doble calzada. Bueno, ya hablando de los resultados, quisiera que vean acá. Se estableció una comparación utilizando la metodología del HCM 2010, que es el Highway Capacity Manual de Estados Unidos, para calcular la capacidad del diseño actual que tenemos de ese intercambio. Y para establecer una comparación, se diseñó el intercambio con los criterios mínimos de la DG 2018. Este criterio mínimo, sobre todo, gira en torno a que los ramales tienen que ser de un carril, ¿no? Quisimos establecer la comparación y esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Por cada ramal hemos calculado la capacidad, vehículos por hora, ¿no? Entonces vemos que el diseño actual, que tiene 2 ramales, al diseño propuesto con 2 carriles, al diseño propuesto con un solo carril, definitivamente la capacidad disminuye, ¿no? Es lógico porque tenemos menor cantidad de vehículos, de carriles. Pero ¿realmente esto es necesario, es provechoso? Bueno, si con la misma metodología del HCM evaluamos la relación volumen-capacidad, vemos que el diseño actual al diseño propuesto con un carril, sí, lógicamente la relación volumen-capacidad se ha incrementado, se ha duplicado, pero no sigue sin ser relevante porque a lo mucho llegará al 4.2% de la capacidad en el ramal 2, que es el de Piura hacia Olmos. O sea, no es relevante, no es significativa la mejora de pasar de un carril a 2 carriles, ¿no? Ahora, viendo el control de demora en segundos por vehículo, tampoco vemos que se haya empeorado demasiado si pasamos de 2 carriles a un carril. Simplemente se aumentó 1 segundo por vehículo, que no es prácticamente nada, no es significativo. Y en cuanto a longitud de cola, lógico, también ha aumentado, pero no es significativo, ni siquiera llegamos a un vehículo. Lógicamente estamos hablando de un intercambio y que se produzcan longitudes de cola es muy poco probable. Ahora, en cuanto a criterios de diseño geométrico, se diseñó, como les digo, utilizando la metodología del MTC, la DGE, que es esta columna que está aquí, la metodología de AASHTO, ¿no? Y la metodología de Austrow. Y se comparó con el diseño actual que tenemos, ¿no? Toda esta información en la columna del diseño actual fue brindada por la concesionaria que tiene a cargo ese intercambio. Y aquí encierro el 1 porque estoy recalcando que estamos diseñando con el parámetro mínimo que es un carril, ¿no? Para cada ramal. En cuanto a capacidad teórica por carril, vemos que Australia tiene un valor mucho más conservador, con 100 vehículos por hora. Podemos notar que según la DGE, nuestra capacidad son de 1.500 vehículos por hora, pero actualmente lo que nos dice el diseño es 1.800 vehículos por hora, ¿no? Poco, la verdad.
Ahora, en cuanto a la velocidad de diseño de carretera, en el diseño actual tenemos una velocidad de 40 km por hora, lo cual vulnera uno de los principios de los intercambios viales. La idea de colocar un intercambio vial es que los vehículos viajen a altas velocidades con la menor cantidad de interrupciones posibles. Y en zonas aledañas, en la Panamericana, tenemos una velocidad de 90 km por hora. Prácticamente al cruzar el intercambio están reduciendo su velocidad. Y hay señales verticales en donde se les pide al conductor que reduzca la velocidad. Ya vamos a ver por qué es que se le pide que se reduzca la velocidad, ¿no? En cambio, en otros, según AASHTO y según Ausdruck, se mantiene la velocidad de circulación. Inclusive el MTC te dice eso, que la velocidad de circulación debe ser la misma, no tiene por qué reducirse. Bueno, la velocidad de diseño de ramales es la misma, ¿no? Ahora, el ancho de calzada, según nuestro diseño propuesto, como es un carril, es un carril con un ancho de 4.6 según nuestra normativa, y actualmente tenemos uno de 7, 2 carriles, ¿no? Que en conjunto hacen una calzada de 7. Y vemos que en comparación con AASHTO y con Ausdruck, que también tienen una calzada de 2 carriles, bueno, AASHTO te recomienda una calzada de 9 metros, mucho más conservador. Y lo de Australia sí es similar, ¿no? Con 7 metros. En cuanto a la berma, actualmente tenemos una berma total de 5 metros, ¿no? Pero lo que nos dice el MTC es que sean 2.40, ¿no? Para este tipo de vía. Entonces, inclusive si vemos AASHTO nos da una berma de 3 metros en total y Ausdruck también nos da una berma de 3 metros. Aquí podemos ver que hay un sobredimensionamiento, ¿no? Importante. Ahora, en cuanto al radio mínimo, AASHTO y Ausdruck te dan un radio mínimo mayor, más conservador, con mayor seguridad. Y en cuanto a las pendientes y peraltes, no tenemos mucha diferencia, la verdad. No es significativa, tenemos los parámetros casi los mismos. Y acá sí hay algo importante en cuanto a la longitud de los carriles de aceleración. Tenemos en nuestro intercambio de estudio que la longitud total es de 190 metros, el carril de aceleración para entrar al ramal 3. Y lo que nos dice el MTC con la EG 2018 es que sea de 250 metros. Tenemos un subdimensionamiento importante. Y si lo comparamos con Estados Unidos y Australia, Estados Unidos recomienda una longitud de 635 para estas velocidades de circulación. Y acá Australia te da una velocidad de 570, ¿no? Lo mismo pasa con el carril de desaceleración para entrar al ramal 4. Tenemos actualmente una longitud de 70 metros, pero el MTC te dice que deben ser 110 metros mínimo. Y lo mismo se repite, esto te da una longitud muchísimo mayor y Ausdruck también. En cuanto a longitud de carril auxiliar, lo mismo, tenemos actualmente una longitud mucho menor a la que nos dice la norma y a lo que nos dicen las normas extranjeras, ¿no? Cuanto a la distancia mínima entre terminales, ¿no? Lo mismo, tenemos una distancia de 180, lo que nos dice el MTC es que sea de 250. Y AASHTO y Ausdruck nos dan parámetros más conservadores con una longitud mayor. Ahora, en cuanto a distancia mínima de la terminal 3 y 4, no indica nuestro manual cuál debe ser esa distancia. Acá en el diseño actual sí tenemos que es una distancia de 120, quizás han consultado el diseño en la normativa de AASHTO para llegar a ese valor. Y en cuanto a distancia entre intercambios sucesivos, tampoco indica nuestra norma. AASHTO te recomienda una distancia al siguiente intercambio de 5 kilómetros y Ausdruck te dice que inclusive debería ser de hasta 8. Actualmente el intercambio más cercano está a 3.4. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este intercambio? Bueno, le hemos visto que tiene parámetros que no están adecuadamente dimensionados. Hay algunos que están subdimensionados, otros sobredimensionados, ¿no? Y tampoco es una intersección con un grado de seguridad óptimo, porque como hemos visto no le estamos dando la longitud necesaria al vehículo para que pueda acelerar y entrar sin ningún problema a la vía, ¿no? A la cual se está incorporando. Sí tenemos un nivel de servicio bueno, de hecho el nivel de servicio del diseño actual y del diseño propuesto con un carril es A, cuando
Esto te dice que normalmente los intercambios funcionan a nivel C. Y esto que yo he dibujado aquí sí es a criterio propio, porque yo he llegado a la conclusión de que para que un intercambio sea eficaz, tienes que reunir estas tres cosas. Un adecuado dimensionamiento, una adecuada operación y también que cumplas con la seguridad, que ayer hablaban aquí también. ¿Y por qué están relacionados con un signo de multiplicación? Porque no tener uno de estos tres componentes te va a generar que tu intercambio no sea eficaz al final, cualquiera de ellos. Bueno, cuanto a conclusiones, diremos que el intercambio de estudio no está adecuadamente dimensionado, ¿no? Posee elementos geométricos subdimensionados, como que otros están sobredimensionados. Por lo tanto, no tenemos un grado de seguridad óptimo. Sí tenemos, como repito, una eficacia adecuada, más que todo por el hecho de que se le ha provisto 2 carriles cuando nuestro análisis operacional nos dice que con un solo carril funcionaba correctamente. También vemos que el análisis operacional es vital para estimar la capacidad y el nivel de servicio en los ramales, para evitar así sobredimensionamientos. De esa manera vamos a tener diseños que van a ser más coherentes con las necesidades de flujo que tengamos, con las necesidades reales. No vamos a construir un intercambio muy grande para lo que tenemos, ¿no? Además del análisis operacional, se ha evidenciado durante mi investigación que no tenemos criterios de planeamiento y seguridad dentro de nuestro manual. Carecemos de eso. Y bueno, ya comparando un poco más con ASTO y con Aurus, tenemos que ellos tienen criterios mucho más estrictos, garantizan de esa manera una buena operación y alto grado de seguridad. Los criterios poco rígidos de la MTC, en conjunto con que la sección del MTC que estudia y diseña los intercambios es pequeña, hace que los intercambios no sean correctamente implementados, ¿no? y que sean construidos en cualquier contexto, sin tener en cuenta que normalmente en zonas urbanas no funcionan. Y bueno, última conclusión, para el correcto diseño de un intercambio no basta, como les decía, tener un adecuado dimensionamiento, porque también hay que tener en cuenta y evaluar la operación del mismo. Hay que ver la seguridad con la señalización horizontal, vertical necesaria. No confundir al conductor con diferentes intercambios, diferentes formas de intercambio, porque a la velocidad a la que viaja, si se encuentra varios intercambios seguidos, es muy probable que eso cause confusión. Entonces, estas tres características, por así decirlo, son importantes y ninguna está condicionada por la otra. Todas me parece que son independientes entre sí. Y como les digo, tienen que estar para que el intercambio sea eficaz al fin y al cabo. Y aquí les he querido colocar, por ejemplo, una figura en el mismo intercambio de Havish, donde hay un cuello de botella. Ahí tenemos 2 vías, sin contar la que aparece por aquí atrás, que voy a decir que no está convergiendo, porque si no el problema sería más grave. Pero aquí tenemos 2 vías de 3 carriles cada una, que convergen, y convergen en una sola vía de 3 carriles. Entonces no se cumple el principio de balance de carriles. Nosotros lo vemos de repente como algo intuitivo, algo que se debería saber, pero no está en nuestra normativa. Yo les animo a que revisen y se van a encontrar que este principio de balance de carriles no está. Entonces, por eso es que tenemos este tipo de vías, ¿no? Pasamos de 6 carriles a uno de 3 carriles. Y nadie puede hacer nada o decir nada porque en la normativa no está. Y como le digo, y eso sin considerar la vía que está aquí de 2 carriles, que yo pienso que no converge. Algunas recomendaciones, en particular, pienso de que es siempre importante analizar otro tipo de escenarios, por ejemplo, una red de semáforos inteligentes, o también evaluar la posibilidad de brindar carriles de giro exclusivos, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la derecha, en vez de frente pensar de que la solución son los intercambios viales. También recomendaría que se utilice la metodología del HCM, ¿no? Como parte importante dentro del procedimiento de diseño. Creo que sí es muy importante, como le digo, para tener diseños coherentes y no sobredimensionar ni tampoco subdimensionar. En cuanto a los criterios,
de los cuales carece la normativa, carece la sección de intercambio de la normativa del MTC, yo recomendaría que se consulte siempre la normativa de AASHTO y la normativa de AUSTRO en sus respectivos manuales. Y también recomendar la implementación de mayor infraestructura de transporte público, porque creo que es la medida más conveniente y la menos costosa. Ayer escuchaba en una conferencia acá sobre un sistema intermodal de cargas, y lo que se está haciendo en otros países, lógicamente más desarrollados, es hacer un sistema intermodal de transporte urbano. Tal cual lo ha explicado el día de ayer el ingeniero en esa conferencia que no recuerdo cuál fue. Lo que se hace es tener varios medios de transporte que le permitan al usuario ir dejando paulativamente el uso del transporte privado, como con corredores viales, así como el metropolitano, con líneas de tren, ¿no? Entonces, estos corredores podrían recorrer los ejes principales de norte a sur y de este a oeste, que es lo que se hace en otros países, y asimismo estar conectados con estaciones de tren. De esa manera haces que el conductor utilice o quiera encuentre menos pretextos para utilizar su vehículo de transporte privado, porque no es lo mismo que 40 personas se dirijan a su trabajo, cada uno en su vehículo, que esas 40 personas tomen un bus, porque el espacio que tú utilizas en una pista es muy diferente. En un bus de 3 por quizás 15 metros pueden entrar tranquilamente las 40 personas. En cambio, tener 40 vehículos privados en una sola pista es una longitud horrible de cola, ¿no? Y bueno, al final quería agradecer a la empresa PROIN, Proyectos de Infraestructura del Norte, que son los que me han brindado la asesoría técnica y económica durante toda esta investigación de más de un año aproximadamente, y que también me van a seguir apoyando con la divulgación de estos resultados, ¿no? He colocado algunos de los trabajos que realiza la empresa y mi contacto si es que tienen alguna duda o si es que quieren que yo les brinde la información completa de todo el estudio, ¿no? Muchísimas gracias.